Cool FM 106.9. Atención amantes del espectáculo. Prepárense para la dosis exacta de entretenimiento que solo nosotros sabemos darles. Aquí arranca un nuevo bloque de 3x3, noticias, chismes, anécdotas, éxitos y fracasos de tus artistas favoritos. Todo reunido en un solo lugar. Cada semana te traemos lo mejor y lo peor del mundo del espectáculo. Porque aquí no hay filtros, hay salseo real. Triunfos que celebramos, secretos que nadie se atreve a contar. Nosotros los soltamos todos. Esto es 3x3, el podcast de la semana. Arrancamos con el salseo que te encanta. Solo aquí, en 3x3. Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en la figura de Moni Vidente. Sí, vamos a analizarla basándonos en fragmentos de sus libros, La Primera Profecía y Vida, Don y Profecías. Exacto. La idea es, desgranar un poco las claves de su vida, ¿no? Orígenes, su transición, el don que dice tener, las predicciones, los desafíos, todo según estas fuentes, claro. Pues si empezamos por el principio, nació como Rafael Martínez, madre cubana, padre mexicano. Pero se crió en Cuba, ¿verdad? Sí, con su abuela, tras fallecer sus padres. Una figura, parece que central en su vida. Y el nombre, Moni, su abuela se lo puso. Eso cuenta. Por un lado, jugando con money, dinero, en inglés, por la suerte que parecía traer. Ah, mira. Y por otro, dice que también lo relaciona con hombre oni, o sea, uno, curioso. Y ya desde muy pronto. Las fuentes dicen que a los 5 años se identificaba como niña. Sí, y que la abuela la apoyó en eso, incluso frente a la escuela. Fíjate, qué interesante. Es un contraste, ¿no? Valores tradicionales por un lado y ese apoyo a su identidad. Totalmente. Parece que esa base familiar fue, muy importante para ella. Vale, ¿y la transición de género cuándo empieza, digamos, formalmente? Pues formalmente a los 15 años. Aunque ella relata que ya a los 14, se había hecho algunas operaciones. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuáles? Aumento de pecho, liposucción. Dice que consiguió el dinero pidiéndolo a turistas. Vaya. Y el proceso quirúrgico más completo, digamos. Sí, las fuentes escriben que fue complejo. Por etapas. A ver, primero la castración, para eliminar la hormona masculina. Entiendo. Y luego la creación de una vagina, usando tejido del pene y los testículos. Uf, eso suena intenso. Ella misma lo describe como muy doloroso y mentalmente traicionero. Muy duro. ¿Y cómo dice que lo superó? Pues afirma que gracias a una fe muy fuerte y a rezar a diario. Curioso también lo que dice de la sensualidad, ¿no? Sí, que reside en la mente. Y menciona que experimenta orgasmos internos con el Tantra Yoga, buscando canalizar la energía, dice. Bueno, y de esa fortaleza personal pasamos a algo que marca un antes y un después. El origen de su don. Aquí la historia da un giro, bastante singular. El 13 de mayo de 1989. Tenía 13 años. Exacto. Cuenta que le cayó un rayo cerca, que la alcanzó indirectamente. ¿Un rayo? Sí. Y en ese momento tuvo una visión. La Virgen de Fátima. ¿Dónde? En un lugar que describe como el infierno. Y con un mensaje muy claro. ¿Cuál? Moni, el miedo es la falta de fe. Impactante. Y para ella, en ese momento, simbólicamente, Rafael Martínez murió. Ahí nació la vidente. Claro, ese es el punto de inflexión clave según su relato. ¿Y las primeras predicciones? Pues la primera que cuenta es muy personal. Predijo el día y la hora exactos de la muerte de su abuela. ¿Y acertó? Tal cual. Viernes 3:15 de la tarde. También dice que le dio números de lotería y la abuela ganó. O sea, empezó en un ámbito muy íntimo. Eso parece. Antes de saltar a lo mediático. Y en ese salto, claro, vinieron predicciones más conocidas, aunque con luces y sombras, ¿no? Efectivamente, las fuentes mencionan lo de Fidel Castro, aunque ella misma añade matices sobre posibles dobles y demás. Pero hubo una que sí fue muy sonada. Sin duda, la renuncia del Papa Benedicto XVI. Anunció la fecha, 11 de febrero. Y luego la elección de un Papa latino. Francisco, el 13 de marzo de 2013. Exacto. Ese fue su gran acierto mediático, el que la catapultó. Pero también ha habido errores reconocidos. Claro, como asegurar que Donald Trump jamás va a ser presidente. Es parte de su figura pública, esa mezcla de aciertos y fallos. Una figura que
además de las predicciones, ha pasado por momentos muy duros. Sí, relata un secuestro en 2009, un momento muy difícil, Y dice que eso le hizo replantearse cosas, ¿no? el valor del dinero. Exacto. Frente a la vida misma. También habla de una depresión que pasó en España. O sea que no todo ha sido videncia y fama. Para nada. Parece que esos desafíos han influido en su filosofía de vida actual, ¿Qué filosofía? basada en la reciprocidad. Si tú das amor, recibes amor. Algo así. Aunque también aconseja ser reservada con el dinero en las relaciones, o con lo que se le dice a la pareja, y expresa deseos más personales, ¿no? Sí, dice que quiere casarse y tener un hijo. Entonces, si juntamos todo lo que cuentan estas fuentes, ¿qué imagen tenemos? Pues una historia de identidad de género muy temprana, una transición física y espiritual profunda, muy dura, pero superada, dice, por la fe. Un supuesto don que nace de una experiencia límite, casi mística. Exacto. Y una carrera mediática construida sobre eso, con aciertos muy notables y errores también reconocidos. Todo ello superando adversidades personales, pues, bastante fuertes. Sí, es fascinante leerla, ver cómo se entrelaza esa convicción personal tan férrea con la narrativa de una conexión divina. Y la construcción de un personaje público, claro. Claro, recuerdo lo del sociólogo de la UNAM que la estudió, planteaba dos opciones. O tiene tanta energía que hace que pasen las cosas, o de verdad habla con Dios. ¿Y ella qué dice? Ella afirma lo segundo, claro, y toda su narrativa en estas fuentes va en esa dirección. Esto nos deja, basándonos solo en lo que hemos visto en sus testimonios, una pregunta interesante para darle vueltas. A ver, Si consideramos esas vivencias que describe el rayo, la visión, superar ese dolor físico y mental, las predicciones que sí se cumplieron, hasta qué punto la fuerza de la creencia personal, esa energía de la que hablaba el sociólogo, puede influir en cómo percibimos la realidad, o incluso en que ocurran ciertas cosas. es una pregunta potente, sí. Para reflexionar. Cool FM 106.9. Estás en 3x3, continuamos. Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en las fuentes que tenemos sobre Farhad Coronel. Vamos a mirar de cerca un material que, la verdad, dibuja una vida de contrastes muy fuertes. Sí, hablamos de éxito público, pero también de luchas personales, bueno, profundas. Exacto. El objetivo es intentar entender esas múltiples caras que nos presentan estos documentos. Así es. A ver, lo que tenemos son fragmentos de una entrevista en vídeo y también resúmenes biográficos. Es importante decir que vamos a exponer la información, pues tal como la presentan estas fuentes. Claro. Buscando entender esa narrativa que emerge, ¿no? Una mezcla de resiliencia y también, hay que decirlo, de bastante controversia. Vale. Pues entremos ya en materia. Empecemos por los orígenes. Las fuentes dicen que nació en San Luis Río, Colorado, Sonora, pero que se crió en Tijuana. Ajá. Y aquí ya empieza lo particular. Se habla de que sus padres eran investigadores demonológicos. O sea, Vaya. Investigadores demonológicos. sí, dedicados al estudio de entidades consideradas malignas, ¿no? En ciertas creencias. Y él mismo, Farhad, parece que mostró dones espirituales desde muy joven, desde los 9 años, apoyado por su abuela. Ujú. Se menciona su conexión con la regla de Ocha, la santería, y también con Palo Mayombe, aunque él prefiere identificarse más como espiritista. Claro, alguien que cree poder comunicarse con espíritus. Y es interesante ver cómo esos inicios parecen conectar directamente con su figura pública posterior, la de guía espiritual. Sí, Pero la historia que cuentan las fuentes da giros muy oscuros. Se habla de un secuestro en 2015. terrible. Sí, y que presuntamente, presuntamente lo habría planeado su exmarido. Y después de eso, un periodo en la cárcel. 2 años y 6 meses. 2 años y medio. Ahí, nos dicen, perdió su nombre artístico original, Axel Greger, y vivió situaciones, realmente terribles. Terribles es poco. Las fuentes describen cosas muy, muy fuertes. Ser clasificado como enfermo mental solo por ser homosexual. Madre mía. Agresiones sexuales por parte de policías, tortura física, hablan de quemaduras y hasta un daño auditivo permanente en un oído. Es que cuesta imaginarlo. Sin duda. Y a eso se sumó que su salud colapsó en prisión. Tuberculosis que al parecer no fue tratada. Uf, Un paro respiratorio, 1 mes en coma. Llegó a pesar solo 30 kilos. Vamos, la información que hay indica que los médicos le dieron pocas esperanzas a su familia. tremendo. Y es a partir de tocar ese fondo, ¿no?,
que las fuentes introducen esa idea de la superación, del renacer como el ave fénix. Claro, con una nueva forma de valorar la vida, supongo. Eso parece. Y esa no fue la única batalla cuesta arriba que documentan, ¿eh? Se habla también, y sin tapujos, de una fuerte adicción a la cocaína. Esto sobre el 2020. Sí. Gastando miles de pesos al día. Incluso menciona intentos de suicidio. Parece que la intervención de compañeras del medio como Galilea Montijo y Marisol González fue, crucial para que buscara ayuda profesional. Claro. Y las fuentes recogen que él siente orgullo por haber superado esas etapas. Y también por un pasado como escort, que él mismo, parece, no oculta. Y conectando esto con su carrera, vemos un camino, pues, lleno de altibajos, ¿no? Los documentos mencionan un rechazo inicial en TV Azteca. Ajá. Aparentemente, por su físico, lo describen como moreno y gordito. Y un veto posterior. Vaya. Luego sí, vino una etapa de éxito en Televisa, en el programa Hoy, pero tampoco sin polémica, ¿eh? Hubo una suspensión temporal por la filtración de unas fotos íntimas de su pasado. Pero fíjate que esa suspensión, curiosamente, parece que le abrió otras puertas. Las fuentes indican que eso le llevó a colaborar en otras plataformas, como Bandamax y Univisión. ¡Ah, mira! Y eso amplió su visibilidad, sobre todo en Estados Unidos. Llegó a ser reconocido como el vidente más acertado de Latinoamérica. Y bueno, no podemos olvidar su lado altruista. ¿Cierto? Se le menciona como cofundador, junto a Jenny Rivera, de la Fundación Farad Coronel, para ayudar a personas con VIH y cáncer. Sí, y en el plano personal, las fuentes citan su propia creencia de que a los espiritistas en general les va mal en el amor. Curioso. Se detalla una ruptura muy dolorosa con un tal Idris López, a quien él consideraba el amor de su vida en ese momento. Y esa ruptura, según se cuenta, fue un factor que contribuyó a una recaída en sus adicciones. Claro, todo está conectado. Pero es importante notar que las fuentes también señalan que él asume la responsabilidad por sus acciones en esos momentos. Y defiende una postura ética en su campo, ¿verdad? Critica a colegas por revelar información confidencial de clientes, Exacto. algo que él considera una falta grave. Sí, defiende la confidencialidad a capa y espada. De hecho, se menciona que toda esta mezcla de experiencias, los traumas, las adicciones, los éxitos, las polémicas, está siendo la base para producir una serie sobre su vida. Una serie. Tiene material, desde luego. Pues sí. En resumen, lo que extraemos de estas fuentes es el retrato de una vida, pues marcada por eventos traumáticos extremos, la lucha contra adicciones muy serias, un ascenso mediático notable, controversias públicas y, una capacidad de recuperación que llama la atención. Sí, La figura que emerge es definitivamente compleja con muchas capas. y nos deja pensando, ¿verdad? El material sugiere una pregunta interesante. ¿De qué manera las vivencias más oscuras, los momentos de mayor quiebre, pueden convertirse, paradójicamente, en el motor para una reinvención personal tan radical y tan visible públicamente? Buena pregunta. Pues ahí que va esa reflexión flotando. Esto es 3x3, el podcast de la semana. Arrancamos con el salseo que te encanta. Solo aquí, en 3x3. Bienvenidas y bienvenidos a este análisis. Hoy nos vamos a sumergir en la figura de Víctor Florencio. Muchos lo conocerán como el niño prodigio. Tenemos algunos, fragmentos de una entrevista suya reciente y también notas sobre sus orígenes, sus raíces místicas. La idea es intentar entender cómo esa herencia familiar y sus propias vivencias pues han ido moldeando su camino. Empezamos con alguien que, combina la astrología con una presencia en medios muy potente, ¿verdad? Pero, a ver, ¿de dónde sale todo esto? Vamos a intentar desgranarlo un poco. Pues sí, es que justo eso es lo fascinante, esa mezcla. Por un lado está ese don que él dice que es innato, casi como heredado, ¿no? De una familia con una conexión espiritual muy fuerte. Y por otro, esa búsqueda personal suya por comprenderlo, por darle sentido, incluso, fíjate, usando la psicología. O sea, no es solo el astrólogo que vemos en la tele, es el resultado de una historia familiar muy, muy particular. Exacto. Las raíces son clave aquí. Mencionas la familia. Viene de un entorno místico. Habla de una bisabuela que era sacerdotisa, ligada a la época de Trujillo, además. Una figura importante, parece. Él mismo cuenta que de pequeño jugaba cerca del altar familiar que ella había dejado. Y que ya desde entonces, pues, como que oía voces, tenía percepciones,
cosas así. Claro, y esa exposición desde niño es fundamental, yo creo. Crecer en un ambiente donde lo místico es, digamos, parte de la herencia, de lo normal en la familia, pues puede hacer que integres esas experiencias de otra manera. Quizás en otro contexto generarían miedo o rechazo, ¿no? Y además, el apoyo de la madre fue crucial. Según cuenta Víctor, ella también tiene el don o cierta sensibilidad y creyó en él desde siempre. Incluso le transmitió como una especie de profecía antes de nacer, diciéndole que iba a ser muy conocido, algo así. Vaya. Y esa confianza parece que ayudó a que el don se manifestara pronto. Empezó leyendo cartas a los padres de sus amigos, ¿no? Y así se ganó el apodo de niño prodigio en el barrio. Pero ojo, que no todo fue un camino de rosas. Él mismo ha confesado haberse preguntado si estaba loco, y que eso, en parte, le llevó a estudiar psicología. Aquí es donde la cosa se pone, interesante de verdad. Sí, porque estudiar psicología visto así parece más una herramienta para él, ¿no? Para entenderse a sí mismo, más que un rechazo a sus habilidades. Buscaba comprender, quizá validar esas experiencias internas que tenía, ponerles nombre tal vez. Y mientras hacía esa búsqueda personal, figuras como Walter Mercado fueron muy importantes para él, vitales, diría yo. Cierto, lo menciona. Florencio le agradece públicamente a Mercado por abrir la puerta. Pero, ¿qué quiere decir exactamente con eso? ¿Solo por llevar la astrología a la tele? Yo creo que es algo más profundo. Walter Mercado consiguió, presentar estos temas de una manera más estilizada, más amable, ¿sabes? La sacó un poco de esa sombra de brujería o de algo oculto y marginal. Logró que tuviera aceptación en los grandes medios. Y eso, claro, allanó el camino para gente como Florencio después. Demostró que se podía hablar de esto en plataformas masivas. Entiendo. Le dio como una pátina de respetabilidad mediática, por así decirlo. Y volviendo a su lado más personal, admite ser muy perfeccionista. Dice que es su principal demonio. Y a la vez recurre mucho a su madre como su gran consejera. La llama su bruja, en plan cariñoso. Es un recordatorio de que, a pesar del don y la fama, pues enfrenta desafíos como todos. Exacto, y eso lo humaniza mucho, creo yo. Vemos esa transición, ¿no? Del niño con percepciones al joven que estudia psicología buscando respuestas, y finalmente a esta figura pública que ahora se define como coach astrológico. Es interesante cómo adapta esos roles, quizá ancestrales, a un lenguaje muy contemporáneo, el lenguaje del bienestar, de la espiritualidad más mediática. Conecta esa herencia tan tradicional con los formatos y las demandas de hoy en día. Entonces, si intentamos hacer una síntesis de todo esto, la historia de Víctor Florencio es como un tejido, ¿no? Hecho con hilos de herencia mística familiar, una búsqueda personal de sentido que pasa por la psicología, el apoyo fundamental de su madre y también la influencia de pioneros como Mercado que abrieron camino en los medios. Es una figura compleja, ¿sí?, que se mueve entre mundos distintos. Totalmente de acuerdo. Su trayectoria es un buen ejemplo de cómo se puede integrar una sensibilidad, digamos, no científica, en la vida moderna. Y para ello usa herramientas muy diversas, desde la intuición, que él considera heredada, hasta la formación académica que buscó y, claro, una habilidad innegable para conectar con el público a través de los medios. Y para dejar una reflexión final. En esta era que vivimos, ¿no?, llena de información, de coaches, de gurús de autoayuda por todas partes, ¿qué lugar específico ocupan figuras como el niño prodigio? Figuras que ofrecen guía desde un espacio que mezcla lo ancestral, lo psicológico y lo decididamente mediático. Pues es una pregunta clave, sí, nos hace pensar sobre dónde buscamos hoy en día la sabiduría, el consejo, el sentido. Muy interesante, muchas gracias por acompañarnos hoy en este análisis. Gracias a ti y hasta la próxima. Así llegamos al final de este episodio de En 3x3, el podcast de la semana. Gracias por acompañarnos en este viaje por los triunfos, secretos y chismes del espectáculo. Recuerda que cada semana hay más noticias, más anécdotas y mucho más de lo que nadie se atreve a contar. Solo aquí en 3x3. No desconectes, porque la buena vibra continúa en la mejor frecuencia. Cool FM 106.9, la radio que te pone al día y te pone a vibrar. Nos escuchamos en el próximo episodio y no olvides, el espectáculo nunca duerme. 3x3, el podcast de la semana.